Venga y le explico por qué la captura de Nicolás Petro y Day Vázquez fue innecesaria. No hay duda de que la Fiscalía Uribista lo hizo con el claro propósito de desprestigiar al presidente. En primer lugar, esa captura fue innecesaria, porque si la Fiscalía disponía de suficientes pruebas y elementos de convicción, habría sido suficiente con una citación para imputarles cargos o aplicarles alguna medida. Pero no fue así, porque esa Fiscalía Uribista está interesada en el espectáculo para desprestigiar al gobierno. En segundo lugar, fue innecesario ese operativo con numerosos hombres para capturar a Nicolás Petro y Day Vázquez, cuando bien pudieron haber sido citados, es decir, en la captura hubo un exceso de fuerza. ¿Y cuál es la explicación? Que la Fiscalía está en manos del uribismo y se comporta más que como una entidad imparcial, como un grupo político ejerciendo venganzas contra el gobierno de Petro. Esto fue lo que dijo el presidente. Han sido capturados por la Fiscalía mi hijo Nicolás y su exesposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza con estos sucesos, que forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones, que el derecho guíe libremente el proceso. Ahora, ¿qué conclusión podemos sacar de estas palabras del presidente Gustavo Petro? Pues que se reflejan el dolor de un padre, pero la grandeza de un presidente. Petro le está mandando un mensaje claro a la sociedad colombiana: la ley no está por encima de nadie, ni siquiera de mi propio hijo. Y esto, señores y señoras, no lo hace todo el mundo. Hay que tener bastante coherencia en esta vida. Por ejemplo, el filósofo Albert Camus una vez dijo: entre la justicia y mi madre, prefiero a mi madre. Pero vean que Petro, entre la justicia y su hijo, ha preferido a la justicia. Esto fue lo que dijo la revista Semana. Se hicieron efectivas las órdenes de captura proferidas contra Nicolás Fernando Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y Daisuri del Carmen Vázquez Castro por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde 2022 a la fecha. Los capturados serán puestos a disposición de un juez penal municipal con función de control de garantías, a quien se le solicitará impartir legalidad a los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de elementos materiales probatorios. De igual manera, se formulará imputación por los delitos ya citados y se solicitará una medida restrictiva de la libertad. Esta información se publica por razones de interés general. La Fiscalía General de la Nación también emitió un comunicado y dijo: los capturados serán puestos a disposición de un juez penal municipal con función de control de garantías, a quien se le solicitará impartir legalidad a los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de los elementos materiales probatorios. De igual manera, se formulará imputación por los delitos ya citados y se solicitará una medida restrictiva de la libertad. Esta información se publicará por razones de interés general. Ahora recordemos por qué empezó todo. Porque Day Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, contó que recogieron 600 millones de pesos de parte del ex narco Santander López Sierra, conocido con el alias de Hombre Malboro, y unos 400 millones de pesos de parte del hijo del polémico Turco Ilzaca. Aunque los dineros iban dirigidos, según Day, a la campaña del presidente Petro, ella señaló que Nicolás tomó los recursos para adquirir una lujosa vivienda en Barranquilla. Las pruebas: supuestamente más de 1.600 páginas de chats entre el hijo del presidente y Day Vázquez, además de un par de audios y videos. Yo sí quisiera decir lo siguiente para terminar. ¿Por qué será que el señor Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, no actúa con la misma celeridad en los procesos contra el Clan del Golfo, los hijos de Zuluaga por el caso de Brecht o el hijo de Uribe, quien es el único colombiano que se enriqueció vendiendo manillas y que además tuvo reuniones con los dueños de Odebrecht? A mí francamente me parece que aquí no se está siguiendo el debido proceso, sino que existe una clara persecución política contra el hijo del presidente Gustavo Petro. Es importante destacar también, colombianos, que a pesar de que Gustavo Petro sea presidente de Colombia, aquí existe algo que se llama la independencia de poderes, y eso es una realidad fundamental en el país. De tal modo que el fiscal general, que fue nombrado por el gobierno de Iván Duque, gracias a esa independencia, él no está sujeto a órdenes o directrices del presidente Petro.
De igual forma, debido a esa autonomía, el fiscal ha podido convertirse en uno de los mayores obstáculos para el gobierno de Gustavo Petro. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo obstaculiza el gobierno? Pues miren, para mí no es ninguna coincidencia que se haya decidido la captura de Nicolás Petro y se haya hecho este show mediático precisamente el último día de inscripción de candidaturas, ¿sí? Claramente la Fiscalía tenía la intención de afectar el proceso de inscripción de candidatos alternativos, por ejemplo, la inscripción de Máximo Noriega para la gobernación del Atlántico. Por otro lado, es sumamente sospechoso que este boicoteo de la Fiscalía ocurra precisamente cuando se descubre uno de los mayores desfalcos en la historia de Colombia, que fue realizado a través de una red de contrabando de petróleos por parte de miembros del gobierno de Duque. Sí, ese ha sido el desfalco quizás más grande de la historia de Colombia de los últimos 40 años. Estaban acabando con Ecopetrol. Había una red que estaba extrayendo petróleo de manera no legal de la empresa Ecopetrol y también le estaban comprando petróleo al grupo LN. Y esto provocó pérdidas millonarias para el país y para Ecopetrol. Aquí resulta llamativo cómo algunos uribistas critican al ELN y critican a las guerrillas, pero no tienen problemas en comprarles petróleo y contrabandearlo en Panamá y en Europa. Aquí nos damos cuenta que su moral es bastante selectiva. Por otro lado, también llama la atención y resulta llamativo que la Fiscalía no haya actuado con la misma prontitud y eficiencia en casos como la ñeñe política o los procesos contra el Clan del Golfo. Y no lo digo por decir, dense cuenta, colombianos. La celeridad de la Fiscalía de Barbosa está dirigida únicamente a aquellos casos que involucran al gobierno de Gustavo Petro. Ya para ir terminando, yo creo que más que el debido proceso, aquí hay una clara persecución política. Este caso es un claro ejemplo también, y quiero terminar con esto ya con una reflexión más desde mi carrera, desde la psicología, que este caso es un claro ejemplo de la naturaleza pasional del ser humano y hasta qué punto puede llegar una persona cuando se deja dominar por la sed de venganza y avaricia. Y lo digo porque Day Vázquez, movida por el deseo de hacerle daño a Nicolás, a pesar de haber sido ella quien lo engañó con un congresista del Pacto Histórico durante la campaña electoral, ella tomó decisiones precipitadas y destructivas sin importarle acabar detenida con tal de obtener su revancha. ¿Sí? Entonces, eso como decía el presidente Gustavo Petro, da dolor porque son golpes que vienen de la misma gente del gobierno. Ni siquiera los mayores escándalos no han venido de la oposición. O sea, no han venido de gente de la oposición que entrampa al gobierno, sino que los mayores escándalos han venido de la misma gente del gobierno autodestruyéndose.